Bueno, gracias Chelo, gracias Federico por organizar este acto tan interesante y gracias a todos por asistir. Lo del título de 101 es de formación americana, así llaman los americanos a los cursos introductorios de cualquier cosa. O sea, Genetics 101 o Derecho 101, es el curso introductorio de la universidad. Entonces, lo que voy a hacer es intentar, en este espacio de tiempo, que es necesariamente limitado, contar un poco qué es y qué no es la inteligencia artificial y, sobre todo, daros algunas claves, como profesionales de la información que sois, para discernir entre el trigo y la paja, que es algo que nos preocupa mucho a los científicos, porque el término está de moda, todo el mundo habla de inteligencia artificial, hay mucha gente que habla del término sin tener ninguna credencial y sin ninguna historia de éxito o de preparación en el tema. Y también se venden muchos proyectos como algo que van a cambiar la vida del paciente o la vida del profesional de la salud sin tener los elementos necesarios para poder hacer esas afirmaciones, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer una exposición técnica ni voy a entrar en los detalles de lo que son los algoritmos o los métodos matemáticos que hay detrás de la inteligencia artificial, pero sí voy a intentar dar unas claves que yo recomendaría que tuvierais siempre presentes cuando escuchéis a científicos, a empresas, a tecnólogos, hablar sobre sus proyectos, ¿vale? Y que les hagáis preguntas que realmente incidan en los aspectos críticos de su trabajo. Y eso os va a dar una clave de si eso tiene una visibilidad, una proyección de realmente cambiar cosas o simplemente es un ejercicio académico y que no va a ir a ningún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, el esquema es un poco este, hablar un pelín de dónde venimos, hablar de dónde estamos, qué es la inteligencia artificial, en qué punto estamos hoy y luego esos aspectos importantes que os decía para distinguir el grano y la paja. Y finalmente, bueno, pues recordar que aquí estamos un poco con la esperanza de que la inteligencia artificial, como ha dicho Chelo, nos sirva para progresar, ¿no?, en la medicina de precisión. Pero eso se lo dejo luego a Víctor. O sea, las aplicaciones médicas las va a comentar el profesor Maojo. Bueno, en cuanto a orígenes de la IA, esto es algo muy importante. Muchos tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo que ha surgido en los últimos 5 o 10 años. Es decir, confundimos el desarrollo del deep learning, del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo, que solo es una parte de la inteligencia artificial, que sí que es verdad que se ha desarrollado en los últimos años, con el todo, que es la propia disciplina. La inteligencia artificial realmente nació en el año 1956, en una conferencia científica que tuvo lugar en el Dartmouth College, en el norte de Estados Unidos, costa este, en Maine, donde se juntaron una serie de científicos y pusieron en marcha este término. De hecho, hay referencias en la literatura que vienen de los años 60, donde ya se habla del concepto de Big Data. Es decir, este libro del año 60 ya habla de que los profesionales médicos se enfrentan a enormes cantidades de datos. En el año 60, es decir, la medicina es una disciplina basada en información y siempre va a haber más información de la que podamos procesar. Entonces, que tampoco nos vendan que ahora tenemos mucha información o que necesitamos métodos nuevos para procesarla. Siempre ha sido así en medicina. Nosotros hemos tenido la suerte, a lo largo de nuestra carrera, de conocer a algunos de los pioneros, ¿no?, en inteligencia artificial. John McCarthy es el creador del Lisp y el que dio nombre a la disciplina. Casimir Kulikovsky, pues, es uno de los primeros que desarrolló sistemas expertos que ayudaban al médico a tomar decisiones diagnósticas. Ted Sorliff, también el sistema más importante quizá, que fue MySyn. Pero la inteligencia artificial es algo mucho más amplio de lo que hoy nos venden. La inteligencia artificial no es solamente aplicar los métodos de deep learning. De hecho, bueno, estos son algunos trazos un poco de mi historia y de nuestra historia. Es curioso que en el año 87 la Comunidad de Madrid convocó ya unas becas de estudio en inteligencia artificial y yo tuve la suerte de acceder a una de ellas, ¿no? También hay recorte del periódico El País, que procede del año 91. En él aparece Víctor ahí en los mandos y yo también haciendo algo. Dice que la inteligencia artificial va a cambiar la medicina. Año 91, estábamos haciendo nuestro postdoc, el primer postdoc. Y de hecho publicamos el trabajo que hicimos en este laboratorio de Atlanta, en Georgia Tech, en el Congreso Mundial de Informática Médica y, de alguna manera, una evolución de aquel trabajo se convirtió en una patente que han incorporado algunos sistemas comerciales para el análisis de imágenes de engrosamiento del miocardio. ¿Vale? Entonces, ya aplicábamos redes de neuronas, ya aplicábamos sistemas expertos y bueno, la razón por la que yo entré en este campo pues es porque claramente la biología
que es mi carrera inicial, estaba aportando ya modelos que eran muy útiles para la inteligencia artificial, porque simulaban el comportamiento del cerebro o simulaban el propio comportamiento de la evolución humana, es decir, la selección natural. Vale, por eso digo que no nos olvidemos de que venimos de una historia larga de más de 60 años. Aquí se representan los principales logros que ha habido en estos años, así como los principales logros, porque es verdad que la inteligencia artificial hoy ha avanzado mucho y está mucho más presente de lo que creemos en nuestra vida cotidiana. Luego pondré algunos ejemplos. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Pues yo diría que el paisaje de datos. Es decir, antes solamente podíamos acceder pues, a los datos clínicos de una persona, a las imágenes, a datos del laboratorio, pero hoy tenemos tecnología para saber su genoma. Podemos conocer con sensores de estos digitales su exposición a factores de riesgo ambientales. Tenemos acceso a historias clínicas, tenemos acceso a informes de alta, a ensayos clínicos. Es decir, es una locura el paisaje de datos al que se enfrenta un investigador o un clínico para tomar una decisión. Y ahí sí que necesitamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque ninguna mente humana es capaz de procesar tantos datos cuando toma decisiones. Entonces necesitamos sistemas de apoyo. No sistemas que sustituyan a nadie, al médico, sistemas que le ayuden a tomar decisiones, que le recuerden cosas, que le dispare alertas cuando hay una interacción entre un fármaco y un gen o entre dos fármacos. Es decir, hemos superado la capacidad cognitiva humana con todos estos nuevos datos y necesitamos estos sistemas como la inteligencia artificial que presten apoyo. Entonces, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Pues originalmente la definición inicial fue sistemas de ordenador, programas informáticos que de alguna manera simulan el razonamiento humano. Es así de sencillo. Es decir, si tú ves que mediante un programa el ordenador es capaz de hacer algo que si lo vieras en una persona te parecería inteligente, pues eso es el objetivo de la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Pues desde los sentidos, es decir, un sistema de inteligencia artificial puede ser válido para entender el lenguaje, por ejemplo, o puede ser válido para reconocer objetos mediante visión artificial. Todos estos son los elementos de la inteligencia artificial con los que nació la disciplina. No solo lo que hacemos ahora, que es clasificar datos para ver si tenemos un glaucoma o no. Es mucho más amplio. De hecho, se definen 3 tipos de inteligencia artificial. En la que estamos ahora mismo es la que es la inteligencia estrecha. ¿Qué quiere decir estrecha? Pues que utilizamos la inteligencia artificial para resolver un problema concreto y delimitado, ¿vale? Por ejemplo, el diagnóstico del glaucoma. En el principio se pensaba que era posible una inteligencia general artificial, es decir, algo que con mucho conocimiento sobre el mundo pudiera llegar a ser tan inteligente como una persona. Eso sabemos que no es posible todavía, ni lo va a ser en muchos años. Pero mucho menos posible es la superinteligencia, que es lo que algunos utilizan para un poco meter miedo sobre la inteligencia artificial, es decir, máquinas que van a superar la capacidad cognitiva humana, que se van a poner de acuerdo entre ellas y que van a acabar con nuestra especie. Bueno, eso es ciencia ficción, de verdad. Entonces, quedémonos con que lo que estamos haciendo es aplicar unos métodos informáticos para resolver un problema concreto, intentando simular la forma en que lo resolvemos los humanos, ¿vale? Del mismo modo, es importante distinguir lo que he dicho antes. La inteligencia artificial incluye muchas más cosas que el aprendizaje automático. La inteligencia artificial incluye la representación del conocimiento, incluye la visión artificial, la comprensión del lenguaje natural, la comprensión del lenguaje escrito, muchas más cosas. Pero lo que está teniendo mucho desarrollo es el machine learning, el aprendizaje de máquina, y dentro de él el aprendizaje profundo. ¿Qué es esto? Bueno, como he dicho, la inteligencia artificial ya la he definido. El machine learning sería una parte de la inteligencia artificial en la que aplicamos la estadística enseñando ejemplos a un programa para que, sin decirle cómo se tiene que llegar a la solución, él solo encuentre, ante un nuevo caso, la solución al problema. Por ejemplo, le ponemos muchos ejemplos de imágenes de los pulmones con casos de COVID sí y COVID no. El sistema se entrena, se empieza a autogestionar y autorregular sus conexiones internas y cuando le pongamos un nuevo paciente y una nueva imagen va a ser capaz de decir este paciente tiene COVID sí o tiene COVID no. ¿Vale? Eso es el aprendizaje automático. Yo no le digo cómo tiene que resolver el caso. Él es capaz de encontrar los parámetros por los cuales una imagen pertenece a un paciente con COVID o con neumonía o otro está sano. Y dentro de eso pueden ocurrir 2 cosas.
que yo tenga que decirle cuáles son los elementos que tiene que tener en cuenta para tomar la decisión diagnóstica, o que el sistema sea capaz de encontrarlos por sí mismo. Y eso ya es el colmo, porque ya no le tengo que decir nada. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo, con un sistema de redes de neuronas clásicas, de Machine Learning, para decidir si llevo el coche a trabajar o no, tengo que construir un sistema y enseñarle casos de días en los que yo haya tomado la decisión de ir al trabajo en coche o en bus, pero le tengo que decir, mira, depende del tiempo que haga, depende de la hora del día, depende si hay autobús disponible o no, tal. Esos son los elementos de decisión. Vale, en el caso del Deep Learning no tengo ni que decirlo eso. El sistema con muchos datos es capaz de identificar cuáles son los datos que permiten tomar la mejor decisión para clasificar esa decisión. Es decir, para decidir si yo mañana tengo que coger el coche para ir al trabajo o no. Supongo que se entiende más o menos. Es decir, las características las decide el sistema automáticamente. Vale, ¿cómo estamos hoy? Pues como decía antes, la inteligencia artificial ha hecho grandes avances. Hoy es capaz de leer y de hacer resúmenes automáticos de textos. Es capaz de escribir en las redes sociales por sí mismos. Hay posts que los escriben bots de inteligencia artificial. Son capaces de reconocer caras. Son capaces de entender el sonido, por ejemplo, identificar el riesgo de depresión a partir de la voz o detectar un disparo de arma de fuego. Son capaces de hablar. Están en Alexa, están en el Google, dispositivos de... son capaces de detectar una enfermedad a partir del aliento, es decir, tienen la capacidad de oler nuestro aliento. Son capaces de tocar y de seleccionar las frutas que están maduras, ¿no? Los aguacates que están en su punto. Son capaces de moverse, están en los drones, en los robots. Incluso pueden entender emociones, por ejemplo, viendo una película. Son capaces de jugar juegos, pueden debatir con un humano. Pueden incluso escribir música y poesía y dicen que hasta pueden leer tu mente, interpretando ondas cerebrales. O sea, todo esto es verdad, o sea, hay ejemplos de cada una de estas cosas que funcionan, ¿vale? Evidentemente no hay nada que combine todo, como decía antes, en una inteligencia artificial general. Y tampoco cabe duda de que el interés despertado por la inteligencia artificial hoy en España es muy alto. ¿Por qué? Pues porque ha habido diversos acontecimientos, como la publicación de la Estrategia Española de I+D en el año 19, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en 2020, el Reglamento de la Unión Europea en 2021 y ahora el PERTE, el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas, también incorpora inteligencia artificial en varios aspectos. El Plan Nacional de Ciencia, en fin, está prácticamente en todas partes. La Estrategia de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, etc. Sin embargo, hay varios autores, y esto lo comentará mucho más Víctor, que reconocen estos días que la inteligencia artificial todavía no está en la rutina de los médicos y de los profesionales sanitarios. Todavía no se está utilizando de forma rutinaria. Hay muchos estudios que dicen que tienen problemas de diverso tipo. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte de la explicación. De hecho, hubo un caso muy claro cuando IBM, con su sistema Watson, prometió que iba a resolver casi todos los problemas de diagnóstico del cáncer, etcétera, ¿no? Y luego fue un completo fracaso por una serie de motivos. Por eso, precisamente, hablamos de los inviernos de la inteligencia artificial. Es decir, periódicamente o cíclicamente se crean muchas expectativas, no se cumplen y entonces caemos un poco en una desilusión que redunda en falta de financiación y que la gente deja de utilizar el término. Nosotros hemos trabajado con métodos de inteligencia artificial siempre para hacer análisis de datos de cáncer, de enfermedades infecciosas, pero es verdad que ha habido épocas que no la llamábamos inteligencia artificial, lo llamábamos clustering o lo llamábamos redes de neuronas, pero ahora hay que utilizar inteligencia artificial. Bueno, ha habido un invierno en los años 80, ha habido otro a mediados de los 90 y quién sabe si ahora que estamos aquí pues nos vamos a enfrentar dentro de poco a otro invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, quizá hay empresas que están supravaloradas. Tenemos que recordar que hay un gran burnout, o sea, los profesionales sanitarios están muy quemados por todo lo que ha pasado. Hemos tenido una sensación de aceleración por COVID, pero es un poco falsa. O sea, parece que la tecnología se ha aceptado con las videoconferencias y tal, pero no es tan claro que eso sea así. O sea, no se están poniendo todos los elementos que necesitamos para transformar digitalmente el sistema. Al final hay demasiadas soluciones para pocos problemas. O sea, hay mucha gente desarrollando sistemas de inteligencia artificial sin contar con una real necesidad clínica.
que eso es lo más importante. Si un sistema de inteligencia artificial no resuelve un problema del clínico, no se va a usar. Entonces, bueno, un poco estas excesivas expectativas. Y todo esto pues viene por varios motivos, porque a veces los datos no son de calidad, porque cuesta mucho implantar un sistema de inteligencia artificial en el día a día de un médico o de una enfermera, porque hay que rediseñar políticas, procesos, porque hay que estudiar el impacto médico y económico y demostrar que realmente resuelves un problema, porque hay que formar a los clínicos y a los especialistas. También dicen que los sistemas de inteligencia artificial son una caja negra, sobre todo los del deep learning. ¿Por qué? Porque no son capaces de explicar por qué llegan a una conclusión. O sea, yo le presento muchas imágenes de neumonía, el sistema aprende, ajusta unas fórmulas matemáticas tremendas y cuando le presento un nuevo caso te dice, sí, esa persona tiene neumonía, pero no te sabe decir por qué. No tienen capacidad de explicación. Eso lo están ahora investigando muchos grupos, pero luego hablaremos un poco de si es necesario o no. Y luego, sobre todo, hace falta un enorme esfuerzo en evaluar correctamente los sistemas. Si no los evaluamos en estudios multicéntricos, no van a ser nunca aceptados, porque los profesionales no se van a fiar de las conclusiones a las que llegan. Entonces, estos son los 4 elementos que os voy a comentar para terminar, que me parecen importantes preguntar ante un nuevo proyecto de inteligencia artificial. El primero es este. Es muy común encontrar artículos o investigadores que dicen nuestro sistema diagnostica la neumonía con más precisión que un experto humano. Y yo digo, ¿y qué? Eso no es el objetivo. El objetivo es que el humano con el sistema de inteligencia artificial sea mejor que el humano sin el sistema de inteligencia artificial. Eso es lo que se debe hacer. O sea, nuestro famoso teorema de Friedman es que el humano, con ayuda del sistema de inteligencia artificial, tiene un desempeño mejor que el humano sin el sistema de inteligencia artificial. Eso es lo que se debería perseguir, no confrontar a un clínico con un sistema de inteligencia artificial, porque nadie quiere sustituir a ningún clínico. No se trata de eso. Entonces, ese es un aspecto, y hay una frase de Bertalan Mesko, que es un futurista húngaro, que dice, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales de la salud. Lo que sí puede ocurrir es que los profesionales que utilicen inteligencia artificial puede que sobrevivan a los profesionales que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Y ese es el enfoque, yo creo, correcto. Vale, este es uno de los elementos y lo dejo un poco ahí. El segundo es lo que comentaba de la capacidad de explicación. Vamos a ver. Algunos detractores de la inteligencia artificial dicen, no, los médicos nunca lo van a usar porque el sistema no es capaz de explicar por qué llega a una conclusión. Y yo digo, ¿vale? ¿Es que todos los médicos sabemos cómo funcionan todos los medicamentos? Porque hay muchos que desconocemos el mecanismo de acción, pero por alguna razón se ha visto que tenían un efecto positivo en la salud, se ha hecho un ensayo clínico multicéntrico, perfectamente regulado y formalizado y protocolizado, y se ha visto que ese medicamento cura determinado aspecto de este problema de salud o de esta enfermedad. Y entonces el médico confía en los resultados de ese ensayo clínico y empieza a prescribir el fármaco. Bueno, ¿por qué no se puede hacer algo así con los sistemas de inteligencia artificial? Yo no necesito saber cómo llega el sistema a conclusiones. Yo lo que necesito es que me den la garantía de que en un ensayo clínico suficientemente potente, ese sistema de inteligencia artificial está diagnosticando bien mi problema. ¿Vale? Entonces, también tenerlo en cuenta, porque lo de la capacidad de explicación, bien, si la tiene, fantástico, porque te puede ayudar a depurar el sistema, te puede ayudar a poner de manifiesto sesgos ocultos, que a veces están en los algoritmos, pero no debería de ser un criterio para decidir si un sistema es aplicable en clínica o no. Este es el tercer elemento y quizá el clave. Se necesita evaluación. Es decir, vosotros veréis muchos sistemas que se han desarrollado, se han hecho unas pruebas con un dataset muy local del hospital donde se ha probado el sistema, pero que luego lo sacas de ahí y lo metes en otro hospital y no funciona. Porque las máquinas son distintas, las máquinas de imagen, porque los datos se han recogido de forma distinta. Entonces, necesitamos estudios multicéntricos y necesitamos una verdadera validación que verifique tanto la seguridad como la fiabilidad de las conclusiones de los sistemas de inteligencia artificial. Y ya la última pista o clave que os doy es que, por un motivo académico que todos
yo soy el primero que me culpo. Nosotros queremos trabajar en proyectos que sean punteros, que sean problemas clínicos muy, muy en la frontera, porque eso es lo que mejor publicamos y lo que mejor se acepta en la comunidad científica. Pero quizás es un enfoque erróneo para ayudar a los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios lo que necesitan es ayuda para resolver la normalidad, los casos normales, que son los que le ocupan el 60 o el 70 o el 80% de su tiempo. Y no que los sistemas de inteligencia artificial estén diseñados para resolver un caso de cada 2000 que van a ver en la consulta o en el hospital. Entonces, ¿por qué no dar incentivos para que los grupos de investigación ayuden a los profesionales sanitarios para clasificar lo que yo llamaría la normalidad, es decir, imágenes del pulmón que son de personas que no tienen enfermedad, pues las descarto rápidamente, y ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial en ayudar al médico en tareas administrativas? Ya sé que eso no es bonito, ya sé que eso no es lo más lucido para publicar en Nature, pero eso es lo que realmente ayudaría al médico, que pasa montones de horas informando los expedientes, metiendo códigos en la historia clínica, interpretando las notas clínicas. Pues para eso también se puede utilizar la inteligencia artificial. Y estamos empezando a ver ejemplos muy interesantes de este ámbito. Y la última clave es que estamos también intentando que la inteligencia artificial nos ayude a tomar decisiones sí, no, es decir, glaucoma sí, glaucoma no, neumonía sí, neumonía no, leucemia de no sé qué sí, no. Y no estamos intentando utilizar la inteligencia artificial para comprender los mecanismos de las enfermedades. Eso es más complejo, pero eso sí, realmente sí que es un potencial que tiene la inteligencia artificial. O sea, intentar encontrar causalidad. ¿Por qué se desarrolla este tipo de COVID persistente? Eso tiene que ver con los genes del virus, pero también tiene que ver con los genes del huésped. Claro, eso es muy complejo, pero hay que dedicar tiempo y recursos a ese tipo de estudios, ¿no? Porque nos permitiría comprender mucho mejor. Y para eso tenemos la suerte de tener hoy los real world data, o sea, los datos de las historias clínicas de los hospitales, donde hay una enorme riqueza de casos que podemos interpretar, extraer, interpretar, analizar e intentar responder a estas preguntas. Y, por supuesto, la formación. Y ahí no hace falta que diga nada, necesitamos más especialistas en informática médica, en inteligencia artificial aplicada en la medicina, porque la medicina es especial, o sea, no vale con un experto que venga del campo de los seguros, porque seguramente, o de la banca, porque no va a entender nada del lenguaje de la medicina. Y hay que formar pues, tanto a la sociedad y a los pacientes como a los profesionales sanitarios que van a utilizar estos sistemas. Y ya hay muchas propuestas y muchas experiencias piloto en este sentido. Y ya acabó, lo va a desarrollar luego más Víctor, pero la verdadera promesa de la inteligencia artificial es que nos ayude a resolver este complejo flujo de datos, ¿no? Desde todo lo que podemos recoger hoy sobre los pacientes, tanto genético como clínico, como ambiental, como socioeconómico. Eso nos va a constituir unas grandes bases de datos multidimensionales, ¿no? Donde tenemos distintos tiempos, distintos pacientes, distintos datos, y eso tenemos que analizarlo con esos patrones que decíamos antes para poder estratificar grupos de población con características similares y aplicar nuestras terapias de una manera más segura y eficiente a grupos con características similares, ¿no? Para que no tengan reacciones adversas o asegurar que el efecto es el que permitimos. Así que esto es un poco lo que quería decir. Ahora entrará Víctor en más materia de aplicación al campo sanitario. Gracias.